Buenas tardes. Esta tarde estamos con Dazaep Telles, un periodista muy reconocido de Guerrero, porque queremos que nos platique qué ha pasado desde el día 28 de agosto que mataron a Freddy Román. Y que como siempre la autoridad dice, vamos a investigar, ya tenemos algunas personas que son los posibles responsables, los vamos a agarrar, etcétera, etcétera. Primero platícanos eso y después vamos a hablar de otras cosas porque este es un asunto interminable. Adelante, Dazaep. Pues mira, la semana pasada, cuando ocurrieron los hechos del asesinato del compañero Freddy Román, pues al principio, pues como ahora sí que a lo mejor sonaré un poco, no sé cómo llamarme, pues Escéptico. escéptico, no porque pues como yo creo que en muchos lados, no sé si solamente aquí pase en Guerrero, pues ahora pues con estas redes sociales, el WhatsApp, pues estamos incluidos en grupos donde pues hay agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, policías municipales del estado, etc. Entonces, pues como primer reporte nos llega nada más que se reportaba una persona privada de la vida en una calle cerca del Panteón. Al principio no nos pasaban bien los datos de la referencia del lugar, posteriormente nos indicaron en qué calle, pues al trasladarnos al lugar, pues los primeros compañeros en llegar se percataron de que pues se trataba del compañero Freddy, y pues de manera inmediata también los que pudieron informaron en los grupos, en otros grupos en los que estamos también reporteros, avisaron que el asesinato de esta persona pues se trataba del compañero Freddy Román, por lo que pues de inmediato pues no solo ahora sí que pues los reporteros de Nota Roja se trasladaron al lugar, sino que también periodistas de otras fuentes también se trasladaron para pues, dar fe del hecho, ahora sí que pues cubrir la nota por este triste hecho. ¿Y tú a qué crees que se deba que asesinaron a Freddy? Era un periodista que cubría Nota Roja, que había pues puesto en su lugar a muchos funcionarios públicos, que es lo que más les molesta, que atacara al gobernador del estado, etcétera. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes como periodistas tienen del asesinato del compañero Freddy Román? De parte de nosotros, pues también estamos todavía como que tratando de indagar el por qué fue el hecho, porque pues las autoridades señalan que está relacionado al asesinato de su hijo, que se dio el pasado 1 de julio en una ola de violencia que se dio contra distribuidores de pollo, donde incluso perdieron la vida, si no mal recuerdo, 3 menores de edad que ¿Ya? trabajaban en estas empresas de distribuidores de pollo de aquí de la ciudad de Chilpancingo. Pero pues la verdad, compañero Freddy, desde hace años también ya se desarrollaba solo como columnista en algunos medios, incluidos en el del, que es Diario La Realidad, que el cual, pues, como muchos derivados de la Uh-huh. pandemia, dejó de circular en físico, solamente en vía digital. Claro. Y pues te repito, o sea, nosotros todavía no sabemos el por qué pudiera estar como relacionado el crimen de su hijo con el crimen de él. Pero él ya fue el periodista número 15 en estos 8 meses que llevamos de este año. Y hace poco también la compañera Cristal Vázquez en Mazatlán, que dicen que era locutora, fue asesinada. Si tenía que ver con el gremio, pues ya van 16 en 8 meses, que es el número mayor en un año, y han pedido por eso una entrevista con el presidente de la República, Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras y Leopoldo Maldonado de Artículo 19. ¿Cuál es la opinión de ustedes de la situación de los periodistas en Guerrero y de esto que te comentaba? ¿Por qué llevamos tal cantidad de periodistas asesinados en 8 meses? Estamos igual, o sea, ya no sabemos de dónde va a venir. Yo en los casi 9 años que llevo desempeñando esta loable labor, pues me ha tocado ya que me persigan, no que me amenacen afortunadamente, Uh-huh. pero sí que me persiguieran. ¿Y por No, qué te han perseguido? la verdad es la fecha que no sé por qué. Afortunadamente, pues iba yo hacia mi casa, conozco la zona donde vivía en ese momento y pues me alcancé a esconder, di parte a unas autoridades que pues no sé si llamarlo de suerte, justo unas calles antes de llegar a la casa donde vivía.
se encontraba una especie de retén militar al cual yo me acerqué y al percatarse yo ellos de que yo me acerco, me preguntan que qué quería, porque uno me vio pasar rápido y me dice, pero si acabas de pasar y tus amigos atrás de ti. Digo, no, precisamente por eso me regresé, porque no son mis amigos, me venían siguiendo. Dice, pues danos unos minutos porque nos reportaron disparos de arma de fuego en la zona. Pero fíjate que, por ejemplo, en el reporte de Alejandro Encinas nos habla también del 27º Batallón, en donde pudieron haber matado a 6 de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, policías, militares y grupos de los diferentes pandillas que hay, entre ellos Guerreros Unidos, parece que estuvieran coaligados para matar no solamente a estudiantes, sino a periodistas. ¿Es así la situación tan grave en Guerrero? Pudiera decirse que sí y no a la vez, porque pues también hay zonas en las que pues hay personas o ciudadanos o pobladores que todavía confían en las filas del ejército, sí. También en las filas de la Guardia Nacional. Y te pudiera decirse que pues en cuanto a los periodistas, pues ya no sabemos de dónde cubrir. Desafortunadamente, pues como tú lo has dicho, ya van 16 compañeros asesinados en este año, siendo el más sangriento para el gremio. Incluso pues no sabemos de dónde podría venir, porque pues se reciben amenazas tanto como de policías municipales hasta militares, hasta pues altos mandos de gobierno, ¿por qué no decirlo? Porque incluso nosotros, en cuanto a lo de Freddy, también hubo compañeros que incluso ligaron su última columna que él publicó justo. ¿Qué decía en su última columna? La publicó exactamente, si no mal recuerdo, como a una hora antes de su asesinato, y sí. estaba, el nombre era sobre el presunto involucramiento de Ángel Aguirre y García Harfuch en la el título más concreto que le puso el señor Freddy fue Crimen de Estado sin culpar al jefe. Ese fue pues la última columna. Sí. En la columna decía, fue un crimen cometido por el Estado. Esa fue la conclusión que presentó el jueves pasado a familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. El subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa sobre este lamentable suceso ocurrido hace 7 años, 11 meses en Iguala. Inmediatamente después también se lee, la Fiscalía General de la República detiene en un suceso que los propios investigadores calificaron de penoso y que Jesús Murillo Caram, ex procurador de la República, corrigió penoso, no político. Y pues toda la columna se enfoca en ese sentido del informe que presentó Encinas, la detención de Murillo Caram y la supuesta involucración de García Harfuch y el exgobernador Ángel Aguirre. Hubo compañeros que sí especularon que esto pudiera darse algún ex miembro del gabinete estatal, pero pues son por así que pues simples especulaciones de compañeros. Hay otros que pues sí confían en que o creen todavía que la fiscalía va a ligar por el asesinato de Freddy con el asesinato de su hijo. Y pues vivimos ya pues en un tiempo en el que pues ya no sabemos de dónde esperar. Te decía que pues hemos recibido amenazas desde policías municipales hasta altos mandos de gobierno que pues a veces sería difícil decir por, no sé, por X nota, por X foto, por X columna. No sabemos de dónde esperar, de dónde va a venir la amenaza, porque incluso las amenazas pues supuestamente en las llamadas llegan a ser hasta de grupos delictivos. Sí. Oye, mi querido Dazaeb, ¿ustedes tienen un mecanismo de protección de periodistas allá en Guerrero? Sí, lo tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, lo tenemos en el gobierno del Estado, pero sinceramente hablo a manera personal y a lo mejor de algunos compañeros con las que nos ha tocado sufrir las últimas agresiones en protestas por parte de policías del Estado, decirlo con todas sus palabras, policías miembros de lo que se conoce como UFE, Unidad de Fuerzas Especiales, que en desalojo, pues como son los únicos aquí en el estado que tienen permitido acudir con el tolete y con el escudo, a diferencia de otros grupos que solo acuden con el escudo, pues desgraciadamente no actúan con protocolo. Nos ha tocado que estando a 5 o 10 metros de distancia de la manifestación, de la protesta, se acercan a nosotros a agredir. A título personal me ha tocado incluso poner queja
en la Comisión de Atención Sí. de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, respondiéndonos incluso con fotografías que nos tomaron ahí en la misma comisión, revisiones médicas, donde se veían los golpes, recibiendo una respuesta en ese momento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de que prácticamente éramos unos chismosos y que no Sí. teníamos pruebas, que estábamos inventando, a pesar de que había videos en vivo en Facebook, había videos, había fotos, incluso fotos ya posteriores de los golpes que nos tomaron en la misma comisión. Desgraciadamente esto pasó antes de la pandemia. Nuestra queja, para recibir esa respuesta, esperamos casi un año Ah, para caray. porque no, como Son- había pandemia, había COVID, Ujú, las ujú. oficinas no estaban trabajando, no había quien fuera a entregar los oficios, no había quien los respondiera, y pues simplemente, pues, o sea, así a resumida manera, nos dijeron chismosos y que no teníamos las pruebas como para señalar que los policías nos habían agredido. O sea La que la Comisión de Derechos Humanos Estatal y el mecanismo pues no sirven para mucho como en gran parte de la República. En ese momento el mecanismo del Estado, del gobierno del Estado, ni siquiera nos contactó. Ya. Incluso nos pidieron después presentar más pruebas y nosotros, las pruebas ya las tienen, ¿para qué? Vamos a entrar Ujú. en una dinámica de yo te acuso, tú me señalas otra vez de chismoso, pues mejor la dejamos ahí. Sí. Posteriormente se dieron más agresiones del mismo lado de estos miembros de la Unidad de Fuerzas Especiales. De esto se enteró la Comisión nuevamente de Derechos Humanos, el mecanismo nuevamente no se contactó con nosotros. De la Ciudad de México sí se contactaron conmigo personalmente, Sí. desconozco si de los demás compañeros no, pero sí a los del Estado simplemente les dijimos, con ustedes ya no vamos a poner qué. Pero algunos han dicho que este señor Irazoque, que está en el mecanismo, viene de la anterior administración y fue recomendado por Olga Sánchez Cordero. Y a pesar de que hay muchas quejas sobre él, dicen que no lo van a quitar, que lo van a dejar ahí a este señor Irazoque del mecanismo, que está haciendo además una serie de consultas a través de algunas mesas redondas, no sé si haya habido alguna en Guerrero, pero que dice que terminará a fin de año para rehacer el mecanismo. ¿Tú qué opinas de eso? La verdad, aquí, al menos en Chilpancingo, si vino, no me enteré o no supe o no se ha sabido. Uh-huh. Tengo entendido que hubo, creo que una en Acapulco, también fue selectiva. Ahora sí que pues cada gobierno Ya. que entra pues tiene sus Uh-huh. favoritos y pues hubo unos que no se enteraron, hubo otros que pues llegaron y pues Sí, hubo otros a los que pues no les permitieron la entrada. ya. Y a pesar de que ahora tienen ustedes un gobierno cercano a la cuarta transformación o al presidente de la República, las cosas no han cambiado desde Ángel Aguirre para acá. Se puede decir que sí se han cambiado, pero pues ahora sí que en retroceso, Ah, porque ya caray. porque pues Sí, por ejemplo los eventos al gobierno del estado a veces se nos restringe, pues, son a puerta cerrada, que con el pretexto de que pues aún hay pandemia, pero en el sentido de, por ejemplo, aquí tenemos el Fondo de Apoyo a Periodistas, afortunadamente en eso sí avanzamos un poco, se podría decir. sí. Yo de los casi 9 años que llevo, logré entrar hasta en esta ocasión, pero se me fue muy difícil el acceso. ¿Y qué te dan en ese fondo? Nos dan principalmente lo que muchos, yo creo que trabajamos como periodistas ¿Freelance? independientes, freelance, Sí. Uh-huh. fixers, seguro Uh-huh. médico, seguro de vida, que al menos en mi persona es lo que pues, llevaba años buscando y Claro, llevo años buscando porque claro, claro. no cuento ni con seguro médico, si me enfermo, pues ahora sí que pues no gano dinero porque me tengo que meter a reposo y Sí. cobrando por publicación, pues es un poco más difícil. Uh-huh. Nos dan también facilidades para créditos de vivienda, para renovación de equipo, entre otras cosas. Afortunadamente, te repito, en esto sí vimos un cambio porque por lo que supe, por lo que me enteré, o porque se me impedía el ingreso, porque no iba yo recomendado, Sí. pero pues en el mismo, en ese fondo había pues compañeros que tenían metidos a su esposa, a sus hijos, prácticamente a sus hermanos, Qué barbaridad. sin que fueran periodistas. Y pues a Sí. los que pues sí andábamos en campo o en la talacha, como se le dice comúnmente, pues no nos daban Sí. el ingreso porque decían estamos llenos o tú no puedes comprobar o no puedes entrar porque te falta algún requisito. Sí. Afortunadamente en ese fondo sí, el gobierno ahora de Morena
aquí en Guerrero, pues sí avanzó un poco y afortunadamente pues yo no fui el único beneficiado, te repito, hablo a título personal, pero sí de Sí, compañeros que también habían estado buscando este ingreso al fondo, principalmente por el seguro médico y el seguro de vida, y que pues no fui el único, fuimos, si no mal recuerdo, más de 60 compañeros de nuevo ingreso, qué bueno. que sí pudimos comprobar nuestro labor y que pues al fin se nos permitió el ingreso. Muy bien. Oye, ¿y ustedes piensan que se aclare el asesinato de Fredit Román, a Pues pesar de la reunión que hubo en la Fiscalía General de la República, donde según dicen hubo más de 100 asistentes? reuniones van, reuniones vienen, Ya. y los periodistas pues siguen siendo asesinados. Bueno, no solo los periodistas, Sí, claro, claro, cualquier claro, claro. mexicano sigue siendo asesinado. Sí, Y aquí pues en Guerrero lastimosamente somos uno de los estados con más retraso en cuanto a ejecución de sí, justicia. Y pues desgraciadamente pues lo tengo que decir, el caso de Freddy pues va a ser uno más, una carpeta más en el anaquel, una carpeta más en la computadora. Lo veo muy difícil y me disculpo por la familia a lo mejor por lo que voy a decir, por claro, conocidos de Freddy que fueron más apegados a él. Desgraciadamente la justicia aquí en Guerrero no avanza, no creo que garanticen o puedan asegurar que van a resolver el caso, porque pues en Guerrero pues no es el único. Existen muchos casos similares que pues hasta el momento simplemente fueron una carpeta más y lo ya. seguirán siendo. Pues qué desgracia, pero bueno, esto pasará por reeducación. Esperemos que las autoridades escuchen, tengan alguna actitud diferente, aunque tú dices que hay retroceso, pues hay algunos avances, pero lo que se necesita es que ya no sigan matando periodistas en este país. Te agradecemos mucho, Dazaep Telles, que hayas conversado con nosotros para Radio Educación. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos el acceso a este espacio.